Amén. Bueno, qué gozo es para mí siempre. Amo hablar la palabra del Señor todo el tiempo. Es mi deleite bendecirles, porque yo sé que todos necesitamos, como el alimento físico, necesitamos el alimento espiritual. Siempre les digo que nos enfocamos mucho a veces en lo que vamos a comer, el plato que vamos a disfrutar, pero también la palabra de Dios es como un plato satisfactorio para nuestra alma. Quiero hablarles hoy de las causas de la decadencia moral y espiritual que estamos viviendo, porque ese es un tema de actualidad, pero no empezó ahora en el siglo XX, XXI. Eso arranca desde los tiempos muy antiguos, cuando los hombres no le dan lugar a Dios en su vida y en su ministerio. Hoy entonces vamos a lanzar una voz de alerta para entender las causas de la decadencia que hay ahora en la humanidad. Hoy ustedes ven templos hermosos, eventos masivos, pero uno se pregunta, si Dios no lleva la gloria y la honra, de nada sirven los templos, de nada sirven los eventos, de nada sirven las luces de colores, ni el exhibicionismo. Tenemos que ser nosotros guardianes celosos de la palabra verdadera. Entonces, si hablamos del desorden social que hay ahora, no es porque no haya leyes, sino lo que pasa es que las leyes no se respetan. Sino, miren ustedes, hoy los bandidos son los policías, no los bandidos. ¿Puede creer eso? Los que mueren son los policías, no los bandidos. Y si un bandido muere, el policía va a la cárcel. Bueno, eso por decir en ese nivel, pero en todos los niveles hay desorden. Cuando la palabra de Dios es ignorada en una persona, en un hogar, en una familia, en una nación, el resultado va a ser confusión y destrucción. Eso es lo que pasa siempre. Entonces, cuando en la vida nacional no tiene lugar el plan de Dios, el resultado que va a ser desorden, caos, pecado, maldad, libertinaje, violencia. Por eso nosotros como pueblos de Dios somos llamados a ser guardadores de su palabra. No podemos enderezar el mundo, pero podemos enderezar nuestra vida y podemos influir en nuestra familia y podemos influir en las personas alrededor de nosotros. Bueno, le voy a hablar de las raíces del desorden en el Antiguo Testamento. Vamos al libro primero de Samuel, en el capítulo 2. Libro primero de Samuel, vamos a ir leyendo algunos versículos porque el capítulo es un poquito largo, pero miremos el versículo 17. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Cuando habla de estos jóvenes, está hablando de los hijos del sacerdote Elí específicamente, no de la juventud en general. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Vamos al versículo 22.
Dice, pero Elí era el sacerdote, el sumo sacerdote, era ya muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Yo me preguntaba cuando leí este versículo, ¿será que ser viejo es ser flojo e indiferente y sin autoridad? No, no. El descuido, la inmoralidad, la falta de honrar a Dios no es característica de los viejos. En cualquier edad pasa eso. Cuando Elí descuidó su familia, no fue en la vejez, porque ellos ya eran hombres, eran sacerdotes, fue desde la niñez. Entonces, vamos a ir leyendo un pasaje desde el verso 22, que dice, pero Elías era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Quiero que ponga atención a esto. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas, si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto ya hacerles mal. Pasando más adelante en el versículo 27, dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo y yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese en mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engrandeciéndoos de los principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, yo, Jehová, el Dios de Israel, yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente. Más ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Oiga, qué confrontación la que Dios le dio a aquel sacerdote por descuidado, por infiel, por el desorden familiar. Esto nos debe llamar a reflexión. No es que los hijos tuyos o los míos no vayan a pecar y no vayan a desordenar su vida. Sí lo harán, algunos casos. Pero que no sea porque nunca se les dijo, o nunca se les enseñó, o nunca se les predicó. No. Cada quien es responsable de lo que hace. Pero en casa debe haber enseñanza, debe haber disciplina, debe haber orden, debe haber corrección. Hoy nuestra juventud, y aún los que ya no son muy jóvenes, están como en los tiempos de los jueces cuando cada quien hacía lo que bien le parecía. No hay respeto familiar, no hay respeto a las autoridades, ni hay temor de Dios. Cuando
Israel cayó en esa condición cuando los líderes no honraron a Dios? Bueno, es porque ignoraron las reglas, los principios que Dios había establecido. En el tiempo de los jueces, dice claramente, en Jueces 17:6 dice que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y yo digo, ¿cuántos años hace de eso? ¿No estamos repitiendo la historia? ¿No es que hoy cada quien hace lo que bien le parece? Y no es nada más que haga lo que bien le parece con su vida, sino que lo impone a otros. Las leyes torcidas hoy se imponen para conducir la conducta de los pueblos. Las corrientes sociales levantan banderas de colores para deshonrar a Dios y para establecer cosas que están fuera de la palabra de Dios. Cuando Dios creó al hombre, dice en Génesis, varón y hembra los creó. Pero ahora la sociedad ha creado un transgénero. Y ese es un tercer sexo, un transgénero. Eso es parte del desorden social. Eso es parte de sacar a Dios de la familia, del pensamiento, de la conducta personal y de las naciones. Bueno, pero no es porque Dios no haya dado reglas y normas. No. Es porque la sociedad se conduce por criterios propios, por pensamientos humanos. El humanismo está tan extendido. Tenemos que, cuando yo les hablo de humanismo, quiero que entendamos una cosa. Una cosa es el humanismo y otra es el humanitarismo. El humanitarismo es una sensibilidad por las necesidades humanas. Pero el humanismo es la suficiencia del hombre como Dios. El hombre es todo. El hombre es Dios. El hombre lo sabe todo y lo que él decide está bien. Ese es el humanismo. Bueno, eso ha invadido aún en las iglesias. Hoy los motivadores, ¿qué le dicen a la gente? Le dicen, tú puedes, eres, bueno, hasta alguien que dijo por ahí que somos dioses junior. Conceptos humanistas. Dios es Dios. Nosotros somos sus hijos. Le amamos a Él. Pero el amor con Dios no es solo apapachos y abrazos, como lo hacemos aquí en la tierra. Es respeto, es obediencia. Amamos a Dios porque lo obedecemos. Mire, la decadencia moral en la vida social. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado, porque los hombres menospreciaban las ofrendas. Cuando aquí habla de ofrendas, no está hablando aquí en este pasaje de economía, de dinero, aunque lo incluye. Es que la costumbre en el tabernáculo era sacrificar un cordero, pero el que lo llevaba, lo cocinaba, quemaba la grosura, la grasa en el altar. Ese era lo que estaba establecido, pero los hijos de Elí le caían al destace y tomaban lo mejor de la carne y no les importaba el incienso ni el sacrificio, ellos querían es comer. ¿Cómo era el desorden? Abusaban de la gente que llegaba a adorar. El abuso
en la congregación no es nada nuevo. No se me asuste. Aquí nadie abusa de nadie, ¿eh? Pero eso no quiere decir que no exista. Sí lo hay. Usted discierna. Allí hay un principio de abuso. Y pecado. ¿Sabe qué hacían? Fornicaban con las mujeres que llegaban a cuidar el templo. No, aquí nomás, vente conmigo. Ni siquiera se iban al motel. Pecado, pecado en el lugar de adoración, en el lugar de la presencia de Dios, donde se ministraba la santidad de Dios. Por eso tenemos que ser celosos. No digo que ustedes eventualmente no puedan caer en pecado, pero en el altar de adoración y en el púlpito tiene que haber santidad y pureza. Si no es así, estamos desobedeciendo y, por supuesto, acarreando el juicio de Dios. Yo sé que a muchos no les gusta que se predique eso. Pecado, Dios castiga el pecado. No, fíjese que lo apapacha. ¿Usted cree? Dios castiga el pecado. Allí comenzó la decadencia moral. Cualquiera que no quiera obedecer a Dios va a terminar de esta manera pereciendo como consecuencia de su mismo pecado. El desorden e irrespeto en la vida familiar va a causar desorden en la vida social. Aquí un poquito más adelante, en el capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por eso, padres, tenemos que estorbar el pecado de nuestros hijos. Estórbales el pecado. Si ellos quieren seguir pecando, vivir desordenadamente, bueno, ya son responsables, pero no. Porque uno les apapache o les aliente a vivir de esa manera, o que no importe. Eso es importante. Entonces, la vida sin la dirección y el respaldo de Dios siempre va a ser un desorden. Tenemos que saber que si no obedecemos al Señor, si no guardamos su palabra, Satanás se va a aprovechar. Mire, cuando Satanás no puede contra la palabra, porque no puede contra la palabra, entonces levanta una mentira paralela y la hace sentir o decir como que fuera palabra de Dios. Y como suena bonito, la gente la cree. Por eso es importante y les ministramos aquí continuamente, conozca su Biblia. No se trague todo lo que oye, no se trague todo lo que mira en las redes sociales. No, conozca su Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios infalible, imperecedera, sin error. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Eso es importante tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en una forma muy clara y muy definida. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que el desorden que hoy vive el mundo, esta nación y muchas otras naciones, surgió porque Dios no estuvo presente en la vida. Me impresionó mucho. Ayer estuve viendo algunos cortos de la
de la posición, ¿cómo se puede llamar? De la toma de posición del pastor del presidente Bukele en El Salvador, que él en su discurso honró a Dios y dijo que Dios estaba en todo. Y después de eso, llegó un pastor muy conocido aquí en los Estados Unidos, Dante Gebel, hizo una oración de bendición. Y él dijo que si ese pueblo teme a Dios, Dios los va a seguir bendiciendo y prosperando. ¿Cuándo fue posible un cambio en El Salvador? Mientras gobernó la guerrilla, mientras gobernaron los comunistas, mientras fue violencia, desorden, abuso, corrupción. Viene un hombre que teme a Dios y todo el mundo está en contra de él porque mete presos a los bandidos, porque trata de evitar la corrupción en los niveles de gobierno. Pues es un fascista, es un criminal, y lo condenan como dictador. Pero ¿sabe una cosa? Él pone a Dios primero. Cuando una nación pone a Dios primero, va a prosperar. Yo me pregunto, ¿dónde está Dios en las autoridades aquí en este país? ¿Dónde está? Hay corrientes para decir que el Nuevo Testamento es antisemita. Hay que decir que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que es escrituras humanas y que no hay por qué obedecerla. Y es una burla que cuando alguien asciende a un nivel o a una posición de autoridad, jura sobre la Biblia. Eso es una burla. Es una tradición que no tiene valor, porque si la Biblia es la palabra de Dios, es para ser respetada. Obedecida, por supuesto, no solo respetada. Entonces, hermanos, hoy les estoy hablando que nuestra visión, nuestro propósito en familia debe ser guardar la palabra de Dios. Su familia no va a ser prosperada y bendecida porque vengan el domingo a la iglesia y oigan un sermón. No. Su familia va a ser sana, prosperada, cuando en el seno del hogar se ore, se lea la palabra, se ministre la palabra y se obedezca la palabra. ¿Por qué Dios eliminó aquel liderazgo malo? Por amor a su pueblo. Después de Samuel, ¿qué pasó con Samuel? Mire, dice que el Señor dijo, a estos los corto, porque son abominables ante mi presencia. Y entonces vienen los filisteos y hacen guerra con Israel. Pues allá van ellos a la guerra. ¿Sabe qué? Fueron a morir. Porque ya Dios había determinado cortarlos. Y le traen la noticia al sacerdote Elí, tus hijos también murieron en la batalla. Y como era viejo y pesado, se cayó de la silla y se desnucó. También el juicio de Dios vino sobre él. Entonces no es cuestión que uno tenga una designación de parte de Dios para ser ministro, para hablar su palabra, para ministrar al pueblo, sino se trata de que cada quien debe honrar a Dios con su vida, con su enseñanza y con sus normas disciplinarias en casa. Eso es lo importante. Dios eliminó aquello y se levantó un hombre diferente como Samuel. Ya la historia es, aquí mismo comienza en el capítulo 2 capítulo 1 del libro primero de Samuel, cuando Dios, Ana, la mujer estéril, oró. No les voy a predicar de eso ahora, quizá en otra ocasión. Y ahí ese niño que concibió esta mujer, ella lo llevó
para que sirviera en el templo y creciera y ministrara. Y ese fue el líder que Dios estableció para sanar a aquella nación. ¿Cómo se sana una nación? Retornando a los principios de Dios. En resumen, hermanos, ¿qué les puedo decir? Les digo que nadie puede poner en orden su pueblo si primero no pone en orden su casa. Hoy vemos nosotros los líderes políticos que ofrecen el oro y el moro y quién ofrece lo mejor. Puras mentiras. Lo primero que tiene que estar en orden es la casa. Y a partir de ahí, las cosas van a ser diferentes. El liderazgo pierde poder cuando no hay temor de Dios. Cuando no hay respeto por su palabra, cuando no hay obediencia, cuando no hay una buena disposición. Los líderes malos lo que hacen es debilitar a las naciones, debilitar al pueblo. Se debilitan porque no hay Dios en ellos. Dios no tiene lugar. ¿Por qué en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Israel siempre ganaba las batallas? Porque siempre honraban el nombre de Dios. Porque siempre ponían a Dios primero. Bueno, hoy las cosas han cambiado. No sé hasta qué punto Dios, el pueblo de Israel pone a Dios primero en todo. Pero yo lo que sé es que Dios es fiel a su pacto y lo sigue defendiendo. Pero el punto para nosotros aquí es, ¿dónde comienza la corrupción moral? ¿Dónde comienza el desorden? Comienza en el seno del hogar. Nosotros no podemos componer al mundo, pero podemos ordenar nuestra vida y poner normas en familia. Enseñar la palabra de Dios en familia. Si hacemos eso, el mundo va a seguir su curso. El infierno está esperando por todos los pecadores, pero nosotros habremos hecho nuestra parte para rescatar la parte rescatable que Dios tiene. Es nuestra función proclamar el mensaje de salvación y de perdón para ese mundo perdido. Y todo aquel que se arrepienta, no importa cómo haya vivido, no importa en qué desorden esté, hay una esperanza para él. Pero nosotros en casa, en familia, procuremos mantener el orden, el respeto y la obediencia a su palabra, honrando a Dios en todo. Dios no ignora el pecado. El pecado abominable que los hijos de Elí hicieron, llegó el momento en que el juicio de Dios vino sobre ellos. El pecado siempre va a tener castigo. ¿Cómo podemos escapar del castigo del pecado? Cobijándonos bajo la sangre de Cristo Jesús. Porque solo en Él hay perdón y solo en Él hay salvación. Y todo aquel que no cree en Él, dice el apóstol Juan, ya es condenado. Porque Dios no va a pasar por alto el pecado. Así que nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, guardemos nuestra relación con el Señor. Amemos su obra. Respetemos su palabra. Obedezcamos sus principios y ordenemos nuestra vida. Y vamos a ver la gloria de Dios.